Con Martín García y el compañero Cacho Taborda hicimos esta radio y 5 canales de televisión en el año 88. Por supuesto que todas radios que Alfonsín nos clausuró, nos persiguió, nos secuestró los equipos, pero acá estamos, después de tantos años, de 33 años estamos por cumplir. Bueno, estamos acá sosteniendo la bandera de esto que en su momento era importante para difundir ideas. Acá estamos. Estimado Guillermo, podés saludar a la audiencia y te aclaro. Repercutió, me llamaron de Mar del Plata, felicitándome por esta salida. Me llamaron de Berazategui, Buenos Aires, que te transmita que tienen interés en conversar con vos. Me terminan de llamar de Charata, Chaco. Están saliendo al aire del Impenetrable. Están saliendo al aire por internet, tomando nuestra transmisión. Así que te dejo para que salude a la audiencia y después empezamos con las preguntas. Y mi agradecimiento por darme esta posibilidad. No, al contrario, el agradecimiento es mío a ti. Primero te felicito por la trayectoria. Había que plantearse hacer un medio obviamente a la salida de la dictadura y en el gobierno radical. Lo conozco muy bien al compañero García, tiene también mi máximo respeto. Así que son ustedes hombres que se han dedicado, y mujeres, a la comunicación, y yo se los agradezco porque es la única manera que tenemos hoy de difundir nuestras ideas. Así que el agradecido soy yo. Y desde ya un saludo para todos los chaqueños especialmente, y a los compañeros y las compañeras que nos están escuchando y que están tomando esta transmisión. Bueno, Guillermo, voy a comenzar haciendo una introducción, haciendo referencia a lo que sostenía Perón cuando decía hay poco de intrínseco en el problema argentino, y convocaba a los peronistas a tener una visión del mundo. Entonces cuando uno escucha por ahí que dice esta pandemia que no estaba prevista, yo digo, estos no son peronistas, porque si algo hizo Perón fue no solamente el mensaje a la hora a los gobiernos y pueblos del mundo sobre el tema del medio ambiente, sino que en la CGT en el 73 le dijo, miren, hay un problema en el mundo, se quiere achicar la población, achicando la distribución de la producción o eliminando población por vía de una injusta distribución, pero pueden venir también con alguna bomba, alguna guerra o alguna pandemia. Así que advirtió esta situación. Entonces, los peronistas no podemos sentirnos sorprendidos, ¿no? Así que, y además el Papa actualizó todo esto al hablarnos de la Tercera Guerra Mundial en cuota. ¿Qué reflexión tenés al respecto? Mira, yo dejo los temas específicos vinculados a la evaluación científica del COVID-19. Recién estaba escuchando por nuestra tradición hispanoamericana un programa que es La Voz de España, que viene con todo y todo, ¿no? Y estaba alguna científica española reflexionando sobre esto y sobre que también parecería ser que hay una sola visión. Ahí se estaban quejando también de los expertos, cosa que yo no me quejé, solamente hice mención a que en la primera conferencia de prensa Alberto Fernández dijo que tomaba decisiones guiado por los expertos. Y 2 o 3 conferencias de prensa después, habían pasado cerca de un mes, 45 días, viste que hacía conferencias cada 15 días al principio, dijo, yo tengo que reconocer que sobre esta pandemia es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe. Y entonces yo humildemente dije, mire, si el tema es que es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe, no puede haber expertos de lo que no se sabe, porque para ser expertos de un tema tenés que saber el tema. Es sentido común, simplemente la lógica de la construcción del pensamiento, tampoco nada muy rebuscado. A partir de ahí los expertos, como este mensaje se hizo público, diciendo, mire, no, está correcto, pueden ser las cabezas más preparadas para entender el tema nuevo, pero no son expertos.
por lo tanto apelemos al sentido común. Que eso es lo que genera una estructura de pensamiento, si vos tenés bases sólidas en la construcción de tu razonamiento, que solo pueden venir de una doctrina que a su vez se basa en principios y valores, como la construcción de la toma de decisiones. Arrancamos de los dogmas, que son los principios, o los dogmas de fe, o axiomas en los teoremas, aquellas verdades evidentes y que no se discuten. Por ejemplo, entre dos puntos la distancia más corta es una recta, no hace falta demostrarlo. O por un punto pasan infinitas rectas, no hace falta demostrarlo. Estos axiomas, estas verdades evidentes o los dogmas de fe no se discuten. A partir de ahí se construye la doctrina. Y a partir de la doctrina se definen las políticas tendiéndose a alcanzar los objetivos. Nada puede ser vulnerado en ese esquema. Claro, cuando no tenés doctrina, las decisiones empiezan a ser perturbadoras, y ese es el problema que tenemos con Alberto Fernández. Él considera que no hace falta una doctrina. Claro, no es el problema de definirse peronista sí o no a partir de lo que vos pensás que votás, que es lo que te sirve. Para el gobernante, por eso Perón decía que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Para un gobernante no tener doctrina lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Si a eso le sumamos que no tiene doctrina y no le gusta la planificación, estamos frente a un posmoderno perfecto. Cuando vos decís, ¿pero qué es esto del posmodernismo? Bueno, es otra, uno lo puede discutir, pero ¿por qué no vas a discutirlo? Nosotros, los que no somos posmodernos, podemos discutir con los posmodernos. El problema es cuando llega un posmoderno a la máxima magistratura, porque el posmoderno no tiene doctrina, porque no tiene principios, no tiene valores, porque así se ha formado y eso piensa que es lo que corresponde, pero tampoco planifica. Con esa historia de que no existió el ayer y no existe el mañana y solo existe hoy, ¿qué vas a planificar hoy? La planificación es el desarrollo temporal basado en la experiencia de los objetivos a conseguir. Eso es la planificación. Basados en la experiencia, eso significa en el ayer, planificarse el objetivo de mañana a conseguir transitando el hoy. Por eso Perón planificaba, hizo los planes quinquenales y sabía que se moría, hizo un plan trienal. Mire, tenemos un presidente que sin principios y valores, no tiene doctrina, no planifica y decidió alegremente que entre la salud y la economía tenía que elegir la salud, cuando nosotros tuvimos un médico sanitarista extraordinario como Carrillo, que le enseñó al mundo que para tener buena salud tenía que tener buena economía. Al mundo se lo enseñó, que para tener buena salud tenía que tener economía. Si quieren tener salud, denme agua corriente. ¿Y quién me la da? La economía, a través de los ingenieros y los expertos, no hay ninguna duda. Pero me la da la economía, que es la que tiene que dar los recursos. Denme buena economía y les doy buena salud. Les doy buena salud y ustedes tienen buena economía. Y esa es la simbiosis de un gobierno peronista. Ahora, Fernández decidió optar por uno de los términos, en este caso la salud, porque consideraba que los economistas que él hablaba solamente pensaban en el dinero. Lo dijo él, y yo te puedo asegurar que no hay un solo economista peronista que no tenga como centro de su vida al individuo, la familia y la comunidad. Porque la doctrina te dice que vos te tenés que ocupar del individuo, porque tiene que ser libre, en una familia que tiene que ser feliz, en una comunidad que se realiza. Y eso es actualización. Eso sería la doctrina. Claro, si no tenés doctrina, tenés un lío bárbaro para tomar decisiones, y eso es lo que nos pasa con Fernández. Bueno, yo te entré hablando de... Hay poco intrínseco en el problema argentino. Vos fuiste uno de los hombres que más interpretaste lo que ocurría en Estados Unidos con la elección de Trump, lo que ocurría en el mundo como consecuencia de la elección de Trump.
Y ayer, por ejemplo, se da un hecho interesante que el mundo está tratando de interpretar. Dice, vuelven los nacionalismos, vuelven los personalismos. Pareciera ser de que Estados Unidos se convierte en una república bananera. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿cómo interpretás vos lo que ha ocurrido, digamos, desde Trump? ¿Por qué llega? ¿Por qué ocurre esto? Digamos, y por qué ocurrió lo de ayer, ¿no? Mira, es muy difícil interpretar los procesos históricos, lo de ayer ya es histórico, si no los metes, no los podés colocar en la onda larga de la historia, porque también tiene que ver con el análisis que estábamos haciendo en la pregunta anterior y cómo se van creando los procesos, y para eso lo tenés que entender, al menos desde mi óptica. El proceso de la llegada de Trump tiene que ver con la pérdida que estaban observando la clase dirigente norteamericana de hegemonía a nivel global, donde ellos planifican de 30 a 50 años vista, o sea, a futuro, de predominio norteamericano. Alguna vez, en estas conversaciones que uno tiene con algunos de los pertenecientes a la clase dirigente norteamericana, te decía, mire, estamos preocupados porque todos nosotros somos grandes estudiosos del Imperio Romano y del ocaso del Imperio Romano, y lo que le pasó a los romanos no nos va a pasar a nosotros. Y ellos estaban viendo que los europeos y los chinos le estaban penetrando en su zona de confort. Entonces decidieron expulsarlo de su zona de confort. ¿A quién? A los europeos, a los chinos. ¿Quién fue el instrumento? Fue Trump. Ahora, después los procesos toman en el día a día su propia dinámica y acontece lo de ayer. Esta ola grande de la historia, la onda larga, de que la clase dirigente norteamericana quiere recuperar su predominio, no se va a cambiar. Esto que están anunciando, que para el 30, para el 40, para el 50, China va a superar a Estados Unidos, olvídense. No hay ninguna posibilidad de una hegemonía económica sin una hegemonía militar, y para una hegemonía militar el arma de las armas es la marina y la infantería de marina. Salvo que vos seas un país continental como los rusos, que se pueden expandir a partir de su infantería y sus tanques, todas las expansiones, cuando el mundo se completó como mundo, es a partir de la marina como logística y el desembarco de esa logística, después de que te bombardearon de todo tipo, con los portaaviones, con los cañones, por la infantería de marina. O sea, hay que ocupar el territorio. Ese es el diseño de los norteamericanos para el Pacífico. La marina como logística, la marina, cuando digo marina y logística, digo portaaviones, por lo tanto digo aviones, digo todo tipo de bombardeo, todo tipo de clases, todo tipo de misiles, y después el desembarco de la infantería de marina. Para el oeste, para el este, tienen el ejército, o sea, para el Atlántico van con el ejército, saben que por ese lado nadie le puede entrar, no le va a entrar Europa, no le puede, digamos, ¿quién le va a desembarcar a los norteamericanos por el Atlántico? Nadie, no están en condiciones. Cuando digo nadie, es nadie. Nadie está en condiciones de entrar en Nueva York, nadie. No pueden entrar los ingleses, no pueden entrar, obviamente, menos los franceses, y tampoco los chinos. ¿Cómo llegarían al Atlántico? ¿Por dónde entrarían? Se preocupan del Pacífico. ¿Quién le podía entrar por el Pacífico? Y le podían entrar los japoneses en su momento, o le podían en algún momento entrar los chinos, ya, listo. Vale, con los japoneses lo resolvieron en la Segunda Guerra Mundial, ya está. ¿Quién queda que les pueda entrar por el Pacífico? ¿Podrían entrar los chinos alguna vez? Y podrían, pero ¿cuántas décadas le va a llevar a los chinos tener una marina en condiciones de aproximarse a Hawái, ya no a la costa norteamericana? Con lo cual no hay ninguna posibilidad de expansión económica si vos no podés después sustentar esa expansión militarmente. Por lo tanto, lo que están hablando de los chinos, yo le diría que hay que estudiar un poco más la expansión y construcción, primero construcción y después expansión de los imperios. Los norteamericanos se han garantizado, bajo la presidencia de Trump,
la hegemonía por las próximas décadas. Ahora, eso no significa que no haya tensiones, y esas tensiones son las que se expresan ayer. Vamos a ver cómo esto se tamiza. Vos fijate que en esta elección había 2 presidentes que no tienen segundo mandato. En el caso de Trump hubiese sido el tercero, pero si este lo tomábamos como un mandato, ya no había otro. Y en el caso de Biden es un tema biológico. El hombre asume con 78 años. Está claro que va a ser muy difícil que pueda terminar su segundo mandato a los 86. Digamos, el trabajo de presidente, por más que sea el norteamericano, es muy estresante, muy complicado. Esto de que entras con el pelo negro y al año ya tenés el pelo todo blanco, mire, te pasa a todo el mundo. El trabajo de presidente es un trabajo muy complejo para la salud, pero muy complejo. Por eso tenés que tener una vida muy sana, dedicarte bien, acostarte temprano, levantarte temprano, hacer tus ejercicios, estudiar, leer, tener una vida desde lo material y desde lo espiritual completa, cosa que no tiene nuestro presidente, pero que obviamente se le hace muy difícil a un hombre de 78 años. La clase dirigente norteamericana había resuelto que este era el último mandato de cualquiera de los que ganara. Y estás en un proceso de transición y las tensiones entre ellos. Obviamente, en el mundo, el surgimiento de los nacionalismos con categorías europeas, genera esta tensión. ¿Qué dijimos nosotros? Que hay otro nacionalismo que no levanta muros, que construye puentes, que casualmente también es doctrinariamente muy sólido y que es el peronismo. Pero claro, en eso tenés que salirte de las categorías europeas. Y volvemos a Alberto Fernández, que suelto de cuerpo dice que él es un hombre de cabezas europeas. Dice, cuando se encuentra con Macron, dice, ay, que yo soy un hombre de cabeza europea. Y él piensa que eso es virtuoso. Y resulta que los europeos, desde hace 200 años, que todas las doctrinas que han formulado han sido equivocadas, la liberal, la neoliberal, la marxista, la socialdemócrata e incluso la nacionalista, porque son doctrinas nacionalistas xenófobas, donde vos le enseñás a tu pueblo a amar a tu patria destruyendo al pueblo vecino y por lo tanto la patria vecina, mientras que el peronismo es aquel que enseña a su pueblo a amar a su patria y también a amar a los pueblos vecinos. Por eso el peronismo construye puentes, como dice su santidad, y no muros. Esta es la importancia de entender que el peronismo tiene un destino universal, como ya lo dijo Eva. Para los pueblos del mundo una revolución de amor y paz, no para los pueblos argentinos. Nosotros también somos una doctrina universal. Lo que pasa es que las doctrinas, igual que la economía, tienen que tener su base material de sustentación y expansión. Y en la Argentina no hemos consolidado la patria peronista. No la hemos consolidado, se ocuparon con bombardeos mediante a nuestro pueblo de debilitarnos. Y después, en las décadas subsiguientes, a partir del famoso entrismo, los anticuerpos funcionaron, porque esto del entrismo funcionó todo el tiempo. Ahora, nos vino un entrismo muy complicado, que es el entrismo de la socialdemocracia. Primero intrusaron el Partido Radical, y llegaron con un tipo con respeto, ¿no? Socialdemócrata a la presidencia, como Alfonsín, y ahora intrusaron la causa nacional, porque Alberto es un intruso. Alberto es un intruso en el movimiento nacional justicialista. Él es socialdemócrata. Y empiezan a emerger los anticuerpos, porque esto también lo enseñó Perón. ¿Y quiénes son los anticuerpos? Y somos nosotros. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero aparte, ¿por qué? No porque tenemos la verdad. Tenemos la verdad histórica. Y lo demuestra el mundo. Desde nuestra humilde capacidad de interacción de la Argentina en el mundo, tenemos la verdad histórica. Nos llevará tiempo, pero tenemos la verdad histórica. Y tenemos que recuperar la estructura de pensamiento del peronismo en la acción de gobierno, que hoy está absolutamente alejada. Por eso estos programas que vos decís, bueno, tenemos nuestras humildes radios, yo digo, no, al contrario, gracias por estas humildes radios que nos permiten decir nuestras verdades. Acá lo que tenemos
no es la instalación para los pueblos del mundo, si pretenden ser felices, de la doctrina neoliberal o socialdemócrata. Eso fracasó a partir de la caída del muro de Berlín. Entonces, ese mundo que surgió es un mundo extremadamente injusto. Bueno, ¿qué otro mundo? ¿Cuál es la tea votiva? Y un mundo donde los pueblos vivan en comunidad organizada con puentes entre ellos. Bueno, muy bien, ¿quién lo planteó? Y Perón hace 70 años, mirá si estamos vigentes. Ahora, primero tenemos que resolver políticamente el problema que tenemos ahora. Tenemos intrusado dentro del movimiento a alguien que se encaramó en la primera magistratura con conceptualizaciones que no tienen nada que ver con nuestra doctrina. ¿Y cómo llegó? Y bueno, esas son las partes que nosotros tenemos que reflexionar con precisión, ¿está bien? Perfecto. La tenemos que reflexionar, porque también es cierto que en algún momento del último gobierno peronista, que fue tremendamente exitoso, se leía más a Laclau que a Perón. Y acá están las consecuencias. Guillermo, te voy a hacer una introducción siempre con Perón. Hablar mucho de las cosas, poco de los demás y nada de uno mismo. Y yo te voy a dar 3 o 4 datos para que vos me corrijas o afirmes. La Argentina hoy, con un 50% de pobre, más de 20 millones de argentinos, pobres e indigentes, 6 millones de desocupados y una caída del Producto Bruto. Si vos te tomás como referencia 400.000 millones de dólares, podés hablar de 40.000 o 60.000 millones de dólares la caída del Producto Bruto. Y finalmente con un problema de la epidemia, que hay 150.000 argentinos infectados en forma activa. ¿Qué reflexión te deja esto? Bueno, lo primero es que tenemos un tema central con la medición del PBI en dólares, que vos pusiste correctamente o no en 400.000 millones. ¿Por qué sí, por qué no? Y porque depende qué tipo de cambio tomes. El PBI en pesos, que es el que sabemos, en pesos, va a estar entre 30 y 31 billones. O sea, 30, 31 y 12 ceros a la derecha, billones. No los billones norteamericanos, que son los miles de millones nuestros, sino los billones como aprendimos matemáticas nosotros. Claro. Entonces lo digo a los jóvenes porque a veces leen trabajos norteamericanos y hay que entender que ellos no tienen miles de millones. Y eso se arma un lío cuando vos trasladás los números de ellos a los nuestros. Ellos no utilizan miles de millones y utilizan miles de millones como billones. Y nosotros, eso, o sea que los 9 ceros de los norteamericanos los llaman billones y nosotros le decimos eso miles de millones. O sea, billones nuestros. Entre 30 y 31 billones nuestros es el PBI al 31 de diciembre. Si vos lo dividís por 80, te da los 400, más o menos, en orden de magnitud, lo que vos estás diciendo, 8 por 4, 32, o sea, más o menos te da, pero si lo dividís por 160, te da 200.000. Si vos tomás un PBI de 400.000, dividido 45 millones de argentinos, te da un per cápita de 8.000 y pico de dólares, 8.500, con lo cual no estaría eso siendo congruente con la pobreza, digamos, porque ese PBI no te daría, por más que la distribución fuera muy injusta. Si vos tomas un PBI de 200.000, ya estás hablando otro idioma, ahí sí te da. Por lo tanto, ahí llegás a una conclusión de cuál sería el tipo de cambio. Claro, al no saber cuál es el tipo de cambio certero, tenés un lío bárbaro en la economía. Ese lío bárbaro en la economía te hace que vos tengas que reflexionar sobre el nivel de pobreza, el nivel de indigencia y de desocupados por aproximación. También el de desocupados porque no se pudieron hacer las encuestas como hay que hacerlas presencialmente. Entonces, se están utilizando proxies, variables proxies. Obviamente que no es culpa del INDEC, es la situación. La desocupación, estoy absolutamente de acuerdo. Hoy tenés una desocupación entre el 27, 28, 25, 30%,
dependiendo si las actividades están más abiertas o más cerradas. O sea, si las vuelven a cerrar, volvés al 30% desocupado. Si las abrís un poco más, vas a estar en el 25%. Eso van a depender pero entre el 25 y el 30 está. Por lo tanto, los 6 millones también, porque está sobre una población económicamente activa de 21 millones, 21 millones 500, por ahí está. O sea que el 30 de eso te da los 6 millones que estás hablando. En orden de magnitud, vuelvo a decir, si no es el 25, de acuerdo a las actividades como estén. La pobreza y la indigencia, ahí tenemos un tema mucho más delicado. Yo sigo haciendo los análisis sobre la pobreza en la Argentina con la metodología de la dictadura para acá, que la desarrolló Alfonsín y el primero que la implementó fue Menem. ¿Por qué sigo con esa metodología? Porque con esa metodología se puede comparar. ¿Quién cambió la metodología de medición de la pobreza? Macri. ¿Que la hizo más exigente? La hizo más exigente. O sea, entre la metodología de Alfonsín, que aplicaron todos los gobiernos hasta Macri, y la de Macri, hay 14 puntos porcentuales de diferencia a más. O sea, si vos medías la pobreza como la midió De la Rúa, Duhalde o Menem, o Néstor Kirchner o Cristina, no importa. Con la actual metodología, donde decía 10, después dice 24. Porque es más exigente, pero es obvio que cada país decide cómo se mide la pobreza en función de una canasta que si la consumís de productos, de bienes y servicios, que si la consumís no sos pobre y si no la consumís sos pobre. Esa canasta vos podés poner dentro de la canasta lo que quieras. Yo te voy a decir, mira, si vos no te comés una latita de caviar toda la semana, sos pobre. Vos me quedás mirando y decís, por este tipo. Y bueno, es una decisión. Macri la hizo más exigente. Con la actual metodología, 14 puntos más, y vos vas a estar cerca del 70. Con la vieja metodología, que como hay que medirla, porque entonces podés comparar, vas a estar en una situación similar al 2002-2001. O sea, vas a arrancar con 55% de pobres cuando esto termine. O sea que tenés más de la mitad de la población en la pobreza, medida como se medía antes, que es como hay que medirle lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Porque nadie tiene en la cabeza la metodología de Alfonsín. Cuando vos comparás con la crisis del 2001-2002, comparás con el 89, bueno, vos comparás con un esquema que tenés en la cabeza de cómo esto se hizo. Ahora, sino que me aparezca un sociólogo, un economista diciendo, no, yo ahora cuando camino en la calle tengo la visión de la nueva canasta que hizo Macri. Mentira. Incluso esto es para ese observatorio de la UCA, que en realidad ese Salvi es un chanta, pero vos imaginate que dice que el último gobierno peronista dejó 30% de pobres y después de 4 años de Macri y de este año desastroso de Alberto resulta que hay 44% de pobres. O sea que entre el último día de Cristina y esto de Macri, la pobreza aumentó solamente un 50%, cuando todos nos damos cuenta que la pobreza se multiplicó por 5 por lo menos, ¿no? Por 5 la cantidad, porque no vas a comparar cómo vivía el pueblo argentino en el 13, en el 14 o en el 15 y cómo vive ahora. Es una estupidez lo que están diciendo. Pero bueno, resuelto este tema académico, te digo, medida como se midió toda la vida en la Argentina de Alfonsín para acá, la pobreza ponerla en el 55, la desocupación entre el 25 y el 30, y yo me inclino a pensar que el PBI correctamente medido está más cerca de los 200.000, 220, 230, que en los 400.000 que vos dijiste. Guillermo, te hago las dos últimas preguntas, achicarla de acuerdo a tu tiempo. Ese esquema de Perón de los cambios y las transformaciones de la periferia al centro nos lleva a que acá en el Chaco yo presido la Fundación La Casa Común y el Partido Lealtad Popular, y estamos haciendo un modelo productivo y un programa social en el Chaco, y ese modelo productivo toma como bandera, decimos, hay que sembrar energía para cosechar energía, que es aprovechar potencialmente todo lo que el girasol, el algodón nos permite para generar biodiesel o el maíz, bioetanol,
o reemplazar los insumos que dependen mucho del petróleo, reemplazarlo por lo que el glicerol, que nos puede permitir reemplazar los insumos para hacer los combustibles, o a la alimentación para producir carne, el Speller, y bueno, todo esto nos lleva a estos dos programas: sembrar energía y cosechar energía, recuperar o llevar adelante la biotecnología, un modelo educativo productivo y producción con productores. ¿Cuál sería la propuesta para las economías regionales que vos podés enunciar hoy? Mirá, primero vos hiciste mención a una herramienta electoral. Nosotros estamos conformando en el Chaco con un grupo de compañeros nuestro partido, que es Principios y Valores. Ahí tenés una agrupación base de la conformación de nuestro partido, que es la Brigadier General, tenés otra agrupación que es la Néstor Kirchner, tenés otro espacio que es vinculado a los sectores religiosos, que es el CEJUS, y todo eso se han puesto de acuerdo y han armado una junta promotora que tiene de presidenta la junta a Marisol Gálvez, una funcionaria, está trabajando muy en el Chaco, persona de nuestra máxima confianza y gran militante de la causa. Por lo tanto, esto te lo cuento porque es importante que los partidos que tienen bases comunes vayan pensando en la constitución de un frente electoral, y eso es muy importante porque tiene que emerger una propuesta peronista. Yo lo escucho atentamente al gobernador, pero cuando él escribió en página 12 que el peronismo de centro izquierda y una serie de cosas progresistas, ¿no? Dije, Coqui, ¿qué te pasa? Le mandé un mensaje diciéndole, pero Coqui, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te agarró? Porque escribís en página 12, ahora tenés que decir que el peronismo no es más peronismo, sino que es un progresismo de centro izquierda y no sé cuántas cosas más. Digo, Coqui, esto así no va. Entonces, bueno, me mandó una risotada, me dijo, bueno, yo lo valoro, lo estimo, pero acá hay un debate ideológico que se da en todos los planos. Yo lo entiendo al gobernador, que él tiene sus necesidades con el presidente, por obvias razones, vos sabés que el cinturón aprieta y aprieta, pero por lo que dijimos cuando respondimos la segunda pregunta sobre cuáles son las doctrinas correctas y las que tienen la verdad histórica y los anticuerpos, nosotros tenemos una obligación que cumplir como compañeros de la causa, y por lo tanto vamos a presentar en el Chaco nuestra herramienta electoral. Y los que pensamos más o menos parecido nos tenemos que encontrar. Será un frente electoral, después ustedes se pondrán de acuerdo cómo es, pero tengamos claro que tiene que haber una boleta doctrinariamente peronista en el Chaco también. Doctrinariamente peronista. Los compañeros del peronismo, cuando van a votar ese domingo, tienen que saber que cuando hay una boleta que expresa la doctrina de la causa, y esas van a ser los que integren nuestro partido, y me encantaría que los compañeros empiecen a conversar con vos y transitemos juntos. Dicho esto, la Argentina tiene una macroeconomía que articula a todos y tiene después especificidades regionales. No hay ninguna duda que en los últimos años hubo una expansión de la frontera agrícola hacia el Chaco, donde la soja tiene una presencia. Pero también hay un desarrollo industrial. A veces que yo he ido a Chaco, no hace falta comentártelo, que la transformación de la fibra de algodón en productos industriales es obvio, como muchas otras transformaciones, se tienen que hacer en el origen. Y se había empezado a desarrollar esto, con fábricas textiles, tanto en hilado como en tejido, y después en prendas, en diseño y costura. Bien, nosotros, cuando el peronismo entiende el país, lo entiende desde un solo himno, una sola bandera, un solo pueblo, con sus características, sus particularidades, sus múltiples comunidades, y también con las características que implica el desarrollo de las potencialidades de cada una de las economías donde esos pueblos con sus particularidades se asientan. Naturalmente ustedes están bañados por un río extraordinario, no te voy a explicar a vos la potencialidad de la hidrovía,
lo que tiene que hacer el gobierno nacional es llevar la hidrovía hasta el último confín del Paraná, tocando tierras argentinas, y después hay que articularlo esto con los paraguayos y hay que llegar hasta Bolivia. Bueno, esto es algo, lo del Bermejo lo hemos hablado toda la vida, el peronismo. Bueno, hay situaciones que hay que empezar a poner en práctica que nutre toda la economía regional, que no solo es Chaco, la zona, ¿no? Son sus vecinos, son sus zonas fronterizas, es el desarrollo de las economías regionales, comprendiendo a los pueblos que habitan esa región y evitando las migraciones innecesarias, que después te desordenan espacialmente el resto del país. Ahora, con respecto a la energía, y en esto sí hay una tensión, hay otras regiones del país que tienen energía y ahí tenemos que hacer un análisis beneficio-costo.Nosotros somos aquellos que decimos, mire, la economía fósil, que por ahí está en el sur de nuestro país, pero también tenemos en Salta, no es de las empresas, es del pueblo argentino. Para el peronismo esto está claro, y la renta que sale de esa energía también tiene que ser distribuida en el conjunto del pueblo. Después es un análisis beneficio-costo. Nosotros tenemos que tener el precio de la energía en términos internacionales. A mí no me sirve de nada tener los megas a 120 euros el mega, watch estamos hablando, y en Europa eso está a 50, 60 dólares, porque lo único que voy a conseguir con eso es que mi industria no sea eficiente. En términos de costo, de eso estoy hablando. Yo tengo que darle los costos productivos a nuestros empresarios vis a vis lo que pasa en el mundo, tanto en términos de costo del capital, esto se llama tasa de interés. ¿Qué sentido tiene que yo le dé una tasa de interés de 2 dígitos real a los empresarios que quiero que inviertan, si en el mundo es el 1%, 1,5%, 2%? Les tengo que dar, en términos competitivos, la misma tasa de interés que tiene un empresario norteamericano. Y en términos de energía también, porque si no es muy difícil. Y esto se llama competitividad económica, y el peronismo de esto tiene mucho para explicar, porque Perón en el año 52 convocó al primer Congreso de la Productividad y el Bienestar General. La productividad está directamente relacionada al bienestar general. Y esto es lo que tenemos que hacer. El peronismo en el gobierno tiene que convocar a la fuerza de la producción y del trabajo al segundo Congreso de la Productividad y Bienestar General. Y más de lo que pueda decir un porteño o un bonaerense sobre las economías regionales, es lo que van a decir los propios técnicos profesionales y hombres de la producción, tanto dirigentes sindicales como empresarios de la región. Y escucharlos y tomar las decisiones desde un presupuesto federal, entendiendo la articulación de las distintas regiones del país. Mira, yo estaba en Mendoza, casualmente, cuando hubo una enorme manifestación en contra de la minería. Enorme, enorme. Claro, salvo un departamento de Mendoza, que fue Malargüe. Y dijo, entonces nos vamos de Mendoza. Y se armó un lío bárbaro. Porque claro, Malargüe no tiene destino sin minería. Ahora, el resto de Mendoza, con la minería mal explotada, tiene un serio problema con el agua y por lo tanto con los viñedos. Porque si algo se caracteriza el buen vino, que tiene que tener buen agua, entre otras cosas. Bueno, esa tensión, que es una tensión, es la que tiene que resolver la política. La Argentina tiene variadas regiones y precisamente el estar bajo la misma bandera tiene que en un ámbito resolver estas situaciones. Bueno, esto se hace con el consenso y la persuasión. Perón, que decía, no se ordena, se persuade. Y ahí volvemos a Alberto Fernández. Para persuadir se hace convenciendo, no metiendo miedo. Cuando Alberto Fernández te salió a decir, cuidado con todo lo que podía pasar en la calle, se generó un esquema de miedo en el pueblo, que es notable. Nuestro pueblo nunca fue un pueblo miedoso. Alberto Fernández no entendió esto y ordenó, y como pensaba que no le iban a hacer caso, metió miedo. Y uno decía, mire, presidente, no se conduce desde el miedo. Perón enseñó que desde la persuasión. Bueno, todo finalmente se termina remitiendo a la falta de doctrina. Y la doctrina sobre las economías regionales es muy clara también. Mire,
nos tenemos que encontrar y discutir hasta que nos pongamos de acuerdo. En las economías regionales, la voz cantante y sonante lo tienen los actores de la zona. No es lo que nosotros podamos opinar. Es mucho más rico que nosotros escuchemos lo que ustedes van a opinar. Y ese es el mensaje que vamos a escuchar atentamente. Por eso tenemos 2 oídos y gracias a Dios una sola boca. Bueno, Guillermo, extraordinario. Mirá, se inundó de mensajes de saludo y felicitaciones a tu exposición. Te manda mensaje Aldo Borda, Clara Núñez, de Resistencia, la escribana María Silvana Clerici de Machagay, en fin, toda la provincia está mandando mensajes. Ferronato en Charata, que está transmitiendo en directo este programa. Y te pregunto para cerrar, ¿te parece que el 2021 puede ser un año donde el distanciamiento por la pandemia nos lleve a que haya distanciamiento en la política y que se garantice el statu quo, no haya cambios, y que el proceso electoral sea atípico por el tema de la pandemia y que se pretenda hacer exclusivamente por los medios de comunicación, que no los manejamos todos? En consecuencia vamos a tener una campaña muy peligrosa, porque solamente van a poder hacer campaña los que tienen dinero para los medios de comunicación. ¿Cómo ves este año? Mirá, va a ser atípica la elección porque va a haber, comparado con los últimos años, una propuesta profundamente doctrinaria, que va a estar anclada en el partido Principios y Valores, y que va a ser los frentes electorales, y que obviamente no tengo ninguna duda que ya tomarán contacto los compañeros para que conformen una herramienta electoral. Desde ahí va a ser atípico. Después nosotros tenemos que cumplir con nuestro destino, tenemos que hacer lo que hay que hacer, que esa es una vieja consigna del peronismo, ¿no? Y siempre hay que hacer, los peronistas siempre hicimos lo que hay que hacer. En este momento hay que salvar la causa, porque está en peligro la causa, y sí, porque ha sido intrusado por el pensamiento socialdemócrata, que puesto en acción te está llevando a esta Argentina que hoy está pivoteando entre la depresión económica y la anomia. Bueno, las dos cosas son tremendas para nuestro pueblo como consecuencia. Bueno, desde ahí vamos a ser atípicos, desde ahí va a haber una oferta, y nosotros, si tenemos que hacerlo con tiza y con carbón, vamos a hacer la campaña con tiza y con carbón, no le tenemos miedo. Perón decía, cuando tenía todos los medios en contra ganaba las elecciones, cuando los tuve a favor las... Mire, muchachos, los medios, son muy importantes, todo lo que vos quieras, pero si finalmente llegamos a la fibra del pueblo argentino, no hay medio que pueda. Perón volvió y lo fuimos a buscar millones de personas, y hacía 18 años que le decían cualquier cosa decían de Perón, que tenía el túnel, que la chica de la web, cualquier cosa dijeron de Perón. Y sin embargo terminamos todos peronistas. Entonces, si el discurso es claro y la bandera es transparente y hablas mirando a los ojos, das la mano como la tenés que dar y caminás por la vereda del sol, mirá, todos los medios por esas 4 condiciones. Así que ellos hagan lo que quieran, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a hacer la sorpresa en estas elecciones. Y cuando hablemos a fin de año, si la pucha, que no puede ver la sorpresa que fue. Yo el hormiguero en la provincia de Buenos Aires fue, Juan, yo quiero separar, está bien, está todo muy bien, está todo, pero se armó un lío, y bueno, y ahora no paran los teléfonos de sonar, porque, viste, los compañeros algunos saltan primero, otros saltan después, pero llega un momento que, viste, cuando al peronismo vos te lo querías llevar de prepo, y bueno, y ya me parece que está, y esa es la sensación de lo que uno ve en los anticuerpos. Así que yo te diría que vamos, en lo electoral vamos a tener un gran año. Después la economía del país, y bueno, es lo que hizo Alberto Fernández, y lamentablemente el pronóstico no es nada bueno. Te mando un abrazo grande, gracias por el llamado, y que tengas el mejor año que puedas. No quiero que te vayas sin que te diga que me dicen, te estamos escuchando desde Quitilipi, te estamos escuchando del puerto de Barranquera, te estamos escuchando, dice, desde Las Palmas, desde Corrientes, Joaquín de los Ríos, el profesor de filosofía de
de la agrupación de ustedes. Te estamos escuchando, los trabajadores VOCEP te estamos escuchando y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Guillermo, y seguramente estamos en contacto y vamos viendo cómo vamos avanzando en la difusión de tu pensamiento y reconocerte. Yo le decía a un compañero hoy, no podemos seguir con la estigmatización. El peronismo hoy tiene un solo dirigente nacional que le puso el pecho, la cara y que está presente en toda la Argentina hablando de peronismo, y ese es Guillermo Moreno. De tal manera que reconozco esta actitud, esta valiente actitud tuya, y te mando un abrazo y agradecimiento por este contacto. Gracias, compañero, y bueno, ya le vamos ya seguramente los compañeros han tomado nota, para que nos empecemos a encontrar de las distintas herramientas electorales, conformemos un frente bien peronista y le empecemos a dar la solución al pueblo argentino que solo el peronismo tiene. Muchas gracias por tu tiempo y a disposición. Gracias, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Agradecimiento a todos los que se comunicaron de toda la provincia, hasta de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Berazategui, en fin, de Entre Ríos, de Corrientes, Armando Bernardi desde Paso de la Patria, un gran compañero, en fin, de toda la provincia escuchándonos, Machagay, Quitilí, Picharata. Un abrazo grande y seguramente nos despedimos ahora. Gracias y nos vemos mañana a las 11.